¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Qué bueno volverlos a oír. Ok. Este, de lo último que pudimos haber visto, ¿tienen alguna duda o algo por el estilo? Para, si no, iniciar con el nuevo tema. En mi caso, por el momento todo bien, profe. Ok, gracias, Alan. ¿Alguien Este, más? yo sí, profe, no sé, ¿si me escucha bien? Sí, claro, adelante. Ok, gracias, profe. Realmente nada más era saber hasta dónde tenemos que llegar, que sería nada más hasta nuestro vertedor, ¿no? Que pasara con respecto, ¿era el gasto máximo el que teníamos que utilizar? Bueno, sí es el gasto máximo el que estás encontrando tú, pero acuérdate que lo puedes dividir en dos partes, ¿no? Una parte que sea un vertedor y otra parte que pueda pasar por otro vertedor. Digo, no hay problema por eso. Pero sí, o sea, es el gasto máximo. Ah, ok, es que no me acordaba muy bien si era el gasto máximo, pero ok, entonces sí, sí lo consideré bien. Sí. Y también mencionaba algo con respecto al vertedor, que era la avenida ve que nos comentó que el agua bajaba a menor, bueno, no baja de golpe, sino tiene que bajar el despacio. Nosotros tenemos que hacer el cálculo de ese canal. Eso ya fue lo que yo no entendí. No. A ver, ahí sí ya me confundí un poquito. Sí. No, explícate un poquito mejor. Ajá. ¿A cuál canal te refieres? Al canal de vertido. ¿En la rápida? Ajá, la rápida, sí. No, en la rápida lo vamos a calcular, pero ahí alcanza velocidades de más de 30 metros por segundo. Ah, ok, ok. O sea, alcanza velocidades muy altas en la rápida. Es como si te aventaras de un edificio. Entonces, a los primeros 10 metros, pues ya incrementaste tu velocidad, según la gravedad. Igual acá en el vertedor, una vez que pasas el cimacio y estás en la resbaladilla, aumenta tu velocidad a cierta capacidad, ¿no? Entonces, lo mismo sucede ahí con el agua, pero eso lo tenemos que calcular. Ah, ok, correcto, profe. Esa era la duda. Realmente ahí me había confundido, no sabía si hacerlo. Realmente en eso me confundí, pero gracias, profe. Sí, ok. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces sigo con el tema que, que estábamos eh, en la pantalla. Entonces, vamos a empezar a platicar esto y vayan copiando lo que tengan que copiar para que tengan ahí sus apuntes y técnicamente muy de esto ya lo saben sacar, o sea, ya lo saben utilizar, pero pues para que vayan más o menos paso a paso, qué es lo que vamos a visualizar. Entonces, técnicamente, la construcción de las presas pueden tener varias situaciones importantes por las cuales podemos nosotros tener una falla. Entonces, ahí en esta parte de la imagen les presento lo que son los posibles fallas que puedan tener las grandes presas. Y en este caso, es importante que visualicen que la más grande prácticamente es en la cortina principal. Y este efecto es en general por situaciones de construcción o situaciones de malos materiales o malos trabajos, etcétera. Entonces ustedes tienen que visualizar esta parte, no tanto como un mal diseño, pero sí como parte principal de lo que son los procesos constructivos en las presas.
Las fallas en la cimentación se dan muy en relación al tipo de suelo y, por ejemplo, las fisuras o fracturas que pudiera llegar a tener este. Y por otro lado, la situación de la cimentación implica que nosotros también hayamos hecho un muy buen trabajo de inyecciones de concreto con muy buena capacidad, con muy buena capacidad de infiltrarse sobre las grietas o de estar en la mayor parte de las grietas. Tienen ustedes que visualizar también que no todos los suelos pueden ser permeables o impermeables, entonces habrá algunos suelos que sean permeables y que nos lleven algún problema que en algún momento tengamos que ir visualizando, ¿no? Pero bueno, en general, los problemas de la cimentación son muy relacionados a fallas o a fracturas del macizo rocoso o a un mal tratamiento del mismo. Entonces tenemos que tener cuidado con él. En el caso de las fallas de obras de excedencia, vimos algunas partes de esto cuando vimos cómo se deteriora el vertedor o la rápida al paso del agua, generalmente por un efecto de separación de flujo en el concreto o por un efecto de cavitación y que se va deteriorando el concreto y va haciendo socavones en la rápida y que por eso pueden llegar a fallar. Y en este caso, pues sí es muy, digamos, es muy dado que mucho de eso sea por un mal trabajo en las rápidas o un mal terminado de las rápidas. Entonces, habría que tener cuidado también con esa parte. Luego existe lo que son las fallas en las condiciones de desfogue. También vimos que, por ejemplo, algunas presas cuando sacan el agua por el vertedor llegan a tener problemas de que empiezan a arrastrar materiales, suelos, etcétera, y empiezan a dejar, digamos, los vertedores en cantilever o empiezan a llevarse los materiales y empiezan a dejar el pie de la presa sin sustentación y por ahí empiezan a haber fisuras y demás. Entonces, esa es una parte que tenemos que visualizar, como también parte de lo de los arrastres de sedimentos que se dan en la zona. Sismos, en el caso de los sismos, mucho de eso va adjunto a lo que es la unión de la presa con los taludes de la boquilla. Entonces ahí se genera una junta que se le llama plinto y esta junta de alguna manera cuando llega a tener una falla por ahí empieza a transminar agua y eso se debe más a que se mueve más la parte lateral o las partes laterales que son de tierra o que son de roca que en sí la presa que tenemos en la parte central de la boquilla. Entonces, ese es un punto importante que también tendríamos que visualizar, ¿no? Que no es porque falle en sí el concreto o la presa, sino por los desplazamientos laterales que tenemos unos con otros, de lo que es la presa junto con los materiales laterales de la boquilla. Fallas en la cortina principal, vuelvo a lo mismo, esto es más dado por efectos de construcción, de malos materiales, malos procesos al momento de construir o de alguna manera una supervisión muy este, muy liberal en el aspecto de que pues, no cuidan los tiempos, no cuidan la cantidad de agua, no cuidan los fraguados, etcétera, y por ahí empieza a haber problemas de la presa. Ya los demás son relativos a otras situaciones, ¿no? Pero es en general, estas son las fallas de las presas. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando de alguna manera eh, como para poder determinar que la presa es estable? Entonces,
En principio, uno, que trabaje para los cuales fue diseñada en la presa. Por ejemplo, nosotros diseñamos la presa para que en algún momento ésta tenga una capacidad muerta con un cierto valor. Cuando nosotros dejamos que esa capacidad muerta abarque más allá de lo de la presa, pues técnicamente estamos cayendo en un punto de que la presa no fue diseñada para que aguante la mitad de la altura de la presa con un empuje de tierra. ¿Me explico? Entonces ya se está saliendo de los conceptos para los cuales fue diseñada. No puedo yo definir que la presa va a trabajar para unos sismos con una, vamos a ver, como si estuviera yo en una zona, digamos, hablemos de sismos de baja intensidad, porque a lo mejor la presa la tengo yo en Guerrero, la tengo en Michoacán, donde se presentan sismos de alta intensidad. Entonces, tenemos que establecer bien esa parte para lo cual vamos a diseñar esta presa. Fundamentalmente tenemos que retener agua, pero cualquier situación que exceda esa parte de conceptos de retención de agua, pues ya es otra situación para los cuales no está diseñada la presa. Y finalmente, dado que es un concreto que no contiene acero, entonces los esfuerzos de tensión son muy peligrosos. Entonces, si se llega a presentar un esfuerzo de tensión, ya es casi seguro que tiene alguna fisura o se va a presentar alguna fisura. ¿Ok? Y por otro lado, el hecho de que nosotros dejemos que trabajen esfuerzos de tensión y no tener acero en la construcción de la presa, pues me va a generar fisuras, terminaciones de agua y situaciones que pueden poner en riesgo parte de la cortina. Entonces, hay que visualizar esto perfectamente. Desde el punto de vista de que no queremos que se presenten esfuerzos de tensión en el concreto que estamos nosotros manejando. En esa imagen que están viendo ahí, prácticamente le estoy poniendo las fuerzas que estarían actuando en relación a la presa. Entonces, como parte de las fuerzas que están dentro de la presa, está su peso como tal. Entonces, este peso es una de las fuerzas que vamos a estar manejando para estabilizar o mantener en equilibrio todas las demás fuerzas. Luego tenemos, por ejemplo, la fuerza P, que es la del empuje hidrostático. Esta fuerza de empuje hidrostático pues, es debido al almacenamiento que tenemos nosotros del agua. Cuando tenemos este almacenamiento a su máxima capacidad, las presiones generan que el agua se introduzca en la parte del suelo, más cuando este suelo es permeable, y entonces se transmina la presión por abajo de la presa y me genera una fuerza de supresión que es contraria al peso de la presa. Esta fuerza de supresión lo que está haciendo es reducirme esta capacidad de peso de la presa para poder contrarrestar las demás fuerzas. Entonces, es una fuerza que yo tengo que limitar o tengo que restringir en este aspecto. Luego tenemos la fuerza que viene saliendo del efecto sísmico de la presa, que es un efecto de una aceleración que se presenta sísmica en la masa de concreto, y esto puede hacer que la presa también esté en un sistema inestable y que podría tener algunos riesgos en este proceso. Entonces, la fuerza sísmica es otra de las que tenemos que ver. Y luego vamos a tener una fuerza de fricción. Esta fuerza de manejar como ayuda al deslizamiento de la presa. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros estamos
pidiendo generalmente que no suceda en la presa. Uno que no se presente esfuerzos Profesor, de atención, porque son muy, que la que tenemos entre la cortina y el talud, que es el plinto, o lo que se le llama el plinto. Adelante. profe, ¿cree que lo pueda repetir? Es que se está como cortando. Sí, profe. De hecho, pensé que era mi internet, pero creo que... No, sí, creo que sí es ¿Sí? usted, profe. Perdón, profe. Ok, entonces, lo ideal es que no se presenten esfuerzos de tensión y que la presa no deslice. Esto es lo que nosotros en general estamos tratando de manejar, ¿sale? Y bajo esta situación podemos tener varios casos, pero estos son los más generales. Es decir, si yo tengo un punto, que es este circulito azul que estoy moviendo, y lo pongo al centro de la presa, ¿sí? Y yo saco la suma de fuerzas horizontales contra la suma de fuerzas verticales, entonces la resultante de estos dos vectores, si cae fuera de la base de la presa, lo que implica es que voy a tener un giro, o que la presa tiende a hacer un giro. Y con no debemos de visualizar que la presa va a dar marometas a lo largo del cauce del río, sino más bien que ese efecto de giro lo que nos provoca son fisuras en todo lo que es el cuerpo de la presa, y esas fisuras van a empezar a transminar agua, y es lo que nos pone en riesgo la estructura como tal. El otro punto es el deslizamiento, es decir, si las fuerzas horizontales también son muy altas con respecto a las fuerzas verticales que nosotros tenemos y la fuerza de fricción, pues la situación es que la presa va a tratar de deslizarse. Tal vez no gire, pero va a tratar de deslizarse, y el problema del deslizamiento es la unión que tenemos de lo que son los taludes con la estructura del concreto, que es lo que conocemos como el plinto, ¿sí? Entonces, estos son los casos que nosotros tenemos que analizar: que la presa no gire y que la presa no deslice, ¿sí? Para poder llevar a cabo esto, tenemos que ver las fuerzas como tal que están interviniendo en la sección. Entonces, la primera fuerza que vamos a analizar es la fuerza del peso, ¿sí? Y siempre vamos a hacer este análisis en la sección más desfavorable de la cortina. La sección más desfavorable de la cortina es donde tengo la sección más alta, o de mayor altitud de la cortina. Entonces, en este punto, nosotros estableceríamos que sería del fondo del cauce natural hasta donde tenemos la corona, ¿sí? Esa sección es la que nosotros analizaríamos, y la tenemos que analizar por 1 metro de ancho. Es decir, en 1 metro de ancho, ¿qué está pasando con esa sección de cortina? Si yo soluciono la sección más crítica, todas las demás secciones que sean de menor altura van a estar dentro del rango, van a pasar con mayor seguridad, ¿sí? Porque se están reduciendo todas las demás fuerzas. Pero a final de cuentas tengo que hacerla para la mayor, entonces la mayor altura. Entonces, en este caso, si yo establezco que esta es la sección de la presa que tengo en 1 metro de ancho, pues necesito sacar el valor de la fuerza del peso. En sí, pues prácticamente sería sacar esta área que tenemos aquí, que involucra la corona y la rápida, o la bajada a la rápida, sacar esta sección, ¿sí? Sacar el área, multiplicarla por la profundidad para obtener el volumen, y luego multiplicarlo por el peso específico del concreto
para obtener el peso que estamos manejando aquí como fuerza tal. Entonces, la fuerza del peso sería el peso específico del concreto, ¿sí? Que viene siendo 2.400 metros cúbicos, 2.400 kilogramos por metro cúbico para un concreto normal. Para los concretos que nosotros manejamos en las presas, nosotros estamos teniendo pesos de 2.500 a 2.950 kilogramos por metro cúbico. Entonces, si yo pongo los 2.950 kilogramos por metro cúbico y lo multiplico por el volumen que tengo yo aquí de la sección de la presa, pues prácticamente voy a obtener esa fuerza del peso. ¿Sí? Por eso la fórmula del peso de la sección de la presa es el peso específico del concreto por el volumen del área que estamos estudiando. ¿Ok? Me voy a la parte del empuje hidrostático. En esta parte tenemos dos formas de calcular el empuje hidrostático. La primera es con la ecuación general de hidráulica, que la tuvieron que haber visto en su curso de hidráulica básica, donde se establece que el empuje hidrostático P, que se encuentra aquí en esta sección, va a ser igual al peso específico del agua por la profundidad del ZG, que es la profundidad al centro de gravedad desde la superficie libre del agua, por el área que estamos analizando. En este caso, el área que estamos analizando técnicamente es la sección vertical del paramento aguas arriba. Esa sección vertical, si yo la veo de frente, sería la altura H por 1 metro. Este es el área que estamos analizando. ¿Sí? Si yo establezco a partir de la superficie libre del agua cuál es la profundidad al centro de gravedad de esa área, de esta área, pues estaríamos hablando que es H sobre 2. Cuando yo sustituyo esto dentro de esta ecuación, tengo que la presión, el empuje hidrostático P es el peso específico del agua, como lo tenemos descrito, por la profundidad al centro de gravedad desde la superficie libre del agua, que es desde esta zona al centro de la sección que estamos manejando, que es H sobre 2, que es esta sección, por el área, y el área es H por 1 metro, que sería H. Por lo tanto, el empuje es gamma H cuadrada sobre 2, que es el empuje hidrostático que estamos teniendo aquí. ¿Ok? Por otro lado, nosotros podemos calcular el empuje hidrostático para esta sección solo si es vertical de esta manera. Es calcular el área del triángulo que tenemos aquí de presión y multiplicarlo por 1 metro, que es como lo hacemos en estructuras para este tipo de distribuciones de carga, ¿no? Entonces, para este caso, si yo lo hago de esa manera, yo sé que esta sección de aquí, en la parte inferior, que es la presión máxima que se está dando en el triángulo de presiones, es igual a la gama del agua por la altura. ¿Sí? Eso es lo que vale esta sección del triángulo, que es la base. Entonces, si yo tengo la base por la altura sobre 2, estaría encontrando el área del triángulo de presiones, que vendría siendo gamma H, ¿sí? Por H sobre 2, ¿sí? Y técnicamente este 2 que está aquí no lo pongan. Y entonces ya me queda gamma H cuadrado sobre 2 por 1 metro de profundidad. ¿Ok? Y las dos ecuaciones son iguales. La forma de encontrar el empuje hidrostático de ambas ecuaciones es igual. Pero desde el punto de vista de que este paramento es vertical,
Si el paramento cambia, ¿sí? Entonces el ZG sí puede ser el mismo, pero el área ya no. El área que estamos analizando ya no va a ser la misma. Entonces, para situaciones inclinadas, este empuje hidrostático cambia porque va a ser perpendicular al área que estamos manejando. Y esto se debe a que por un lado tengo el empuje hidrostático general, ¿sí? Horizontal, y tengo el peso de la cuña de agua que se encuentra en la parte inclinada. De esta manera, la única manera de poder conocer el vector resultante sería aplicando el teorema de Pitágoras, es decir, aplicando el cuadrado de la fuerza horizontal más el cuadrado de la fuerza vertical, que vendría siendo esto, ¿sí? Y su raíz. Y ya una vez con esto, ya podríamos encontrar lo que es el empuje hidrostático en la zona inclinada y que va a tender a ser perpendicular al plano de referencia que nosotros estamos manejando. ¿Sí? Esta forma ya empieza a complicarse desde el punto de vista de que son dos triángulos, tienen la inclinación y tiene el problema de cómo lo ubicamos. Desde el punto de vista de esta ecuación, la obtención de ese empuje hidrostático pues, es muy fácil, no tiene tanto problema. ¿Ok? Vamos a ver lo que es la fuerza de supresión. La fuerza de supresión se debe a que cuando el vaso se encuentra completamente lleno, entonces la transminación del agua por el subsuelo, salvo que sea un macizo rocoso sano completamente, pues se va a dar, va a tratar de pasar el agua por la parte inferior de la presa, de tal manera que en la parte inferior de la presa, pues va a haber una cierta cantidad de agua a presión que generalmente va a transformarse en una presión vertical hacia la sección de la presa. Con esto no quiero decir que esta presión vertical que se está dando en el subsuelo pues haga que la presa se eleve, pero sí hace que se reducen las fuerzas verticales o la sumatoria de los vectores de fuerzas verticales se va a reducir entre mayor sea esta fuerza de supresión abajo. Entonces, para esta situación tenemos varios casos. En general, podemos nosotros calcular el triángulo de presión debajo de la presa de la misma manera que lo hemos hecho con el otro caso. Es decir, si establecemos que en esta sección inferior que estamos manejando, eh, aquí, en ese punto que estoy manejando ahí, en ese circulito, si yo establezco que en este punto la presión del triángulo de presiones que vimos acá arriba, de este triángulo de presiones, en ese punto inferior es igual a gamma por H, es decir, el peso específico del agua por la profundidad, y se da la presión máxima, pues también puedo establecer que desde el punto de vista del teorema de Pascal, la presión en ese punto va a ser igual y en todos los sentidos. Entonces puedo establecer que esta presión que se está dando aquí también puede ser vertical. Y va a ser vertical en este punto con la máxima presión y conforme va recorriendo los estratos, pues va reduciéndose la presión porque la presión llega por este lado, mas no llega por la sección del peso de la presa. Entonces va tendiendo a reducir esta presión inferior, que es la que me genera una fuerza resultante sobre la base de la presa. Entonces, para yo reducir o poder reducir esta fuerza de supresión en la base de la presa, pues lo que hacemos es instalar piezómetros o instalar tubos ranurados por donde se libera esa presión
y esa agua que puede salir por ese tubo la sacamos directamente por la galería filtrante. Eso hace que se reduzca el diagrama de presiones en la parte inferior de la presa y que inclusive podamos tener diagramas diferentes o de diferente forma en la parte inferior de la presa. A final de cuentas, en relación a esto, pues tenemos que establecer que la fuerza de supresión como tal, ¿sí? Va a ser el triángulo de presiones que tenemos en la base de la presa, que es gamma H, gamma del agua por la altura, que es este vector que tendríamos aquí, que es el valor de la base, por la altura del triángulo, que sería la base B sobre 2 por 1 metro de profundidad. Entonces, si en este caso tomamos la fuerza de supresión completa, pues prácticamente toda la fuerza que se está generando aquí de este triángulo de presiones, pues se está aplicando en la base de la presa. O sea, no hay una reducción. Pero si yo le meto los piezómetros para reducir este diagrama de presión, pues técnicamente entonces voy a tener un coeficiente que me va a estar reduciendo este triángulo de presiones, ¿sí? Este coeficiente de supresión, así se la llama, coeficiente de supresión, tiene los siguientes valores y los pueden apuntar ahí. Cuando el coeficiente de supresión es 1, ¿sí? Es decir, vale 1, pues no existen piezómetros que liberen la presión. Estamos tomando la fuerza de supresión completa en la base de la presa. Y conforme nosotros podamos dar mantenimiento, instalar los piezómetros, mejorar o limpiar para que pueda estar saliendo agua por esa zona, pues de alguna manera pues va a ir mejorando ese comportamiento y va a ir reduciendo la fuerza de supresión, lo cual implica que, por ejemplo, con muy buenos piezómetros y unos buenos mantenimientos, ese coeficiente de supresión pudiera llegar hasta 0.5, ¿sí? Cuando no sirven los piezómetros, no se les dieron mantenimiento, ya se echaron a perder y uno funciona y el otro no, pues podemos decir que tiene un drenaje regular o está mal drenado. Si está mal drenado, el coeficiente de supresión es 0.9. Si tiene un drenaje regular, que se le da mantenimiento cada sexenio, pues prácticamente podemos establecer que el coeficiente de supresión es 0.7. De ahí que nosotros también establezcamos que el coeficiente de supresión puede valer 0 si y solo si el macizo rocoso es sano. ¿Ok? ¿Dudas y preguntas sobre esto? No, profe. No, profe. Muy bien. Me voy a la siguiente fuerza. La siguiente fuerza es la fuerza de sismo. Entonces, aquí tenemos varias situaciones que visualizar. Uno, y la que nos conviene más, es que la presa es un elemento homogéneo y continuo. No es como el caso de los edificios, que son elementos prácticamente, eh, digamos, discontinuos desde el punto de vista de que tenemos los entrepisos y las masas se presentan en cada losa. Aquí la masa está completita en toda la sección de la presa. Que tenemos diferentes situaciones, el viajamiento de los marcos y las columnas, y por eso tenemos que discretizar las fuerzas de masa que se presentan en los diafragmas de losa. Y aquí en la presa, pues es una sola sección que está desde la base hasta la punta de la corona, continua y sin espacios, salvo el caso de las galerías filtrantes, pero que para el tamaño de las presas y el tamaño de las galerías filtrantes realmente no toman un efecto muy importante en el análisis de la cortina.
Sin embargo, pues es parte de la masa de la presa. Entonces, la fuerza que se aplica a la cortina por sismo está definida como la masa que tenemos nosotros de la cortina por una aceleración sísmica. Y en este caso, esa fuerza sísmica, pues la tipificamos como masa por aceleración sísmica, igual que en la segunda ley de Newton, ¿sí? Salvo que ahora la masa la vamos a referir hacia el peso de análisis que nosotros estamos manejando, que es la sección más crítica de la presa. Este W, que fue la primera fuerza que calculamos, ¿sí? Si yo la divido entre 9.81, me va a dar la masa. Entonces yo puedo tener esa resultante de peso entre 9.81, que es lo que me da la masa, multiplicado por la aceleración sísmica. ¿Ok? Cuando yo refiero que la aceleración sísmica es un factor parcial de la acción de la gravedad, entonces a esa relación aceleración sísmica, aceleración de la gravedad, a esa relación se le llama coeficiente sísmico, ¿sí? Que es la ecuación que tengo yo aquí abajo. Aceleración sísmica entre la aceleración de la gravedad, alfa es igual al coeficiente sísmico. Y entonces la fuerza sísmica va a ser igual a mi coeficiente sísmico alfa por el peso de la presa para poder establecer cuánto es lo que nosotros estamos manejando de fuerza para este análisis de presas. Ahora, alfa va a depender estrictamente del lugar donde nosotros estemos. Entonces, pueden utilizar pueden utilizar lo que es el pródisis, por ejemplo, para averiguar cuál es el coeficiente sísmico de su zona, cómo poderlo establecer, etcétera. Pero también lo podemos manejar de la siguiente manera. Espero que ya estén viendo mi imagen. Está cargando. Ya. Sí, profe. Ok. Técnicamente, antes de que naciera el pródisis, se utilizaba este mapa de caracterización de aceleraciones sísmicas de la República Mexicana. Viene en los manuales de diseño de Comisión Federal de Electricidad de CFE, técnicamente del 2004 hacia atrás. Ahora bien, del 2008 hacia la fecha, le han estado haciendo cambios a un software que crearon que se llama Prodisis. El Prodisis, las primeras versiones, creo que hasta el 2012 o el 2014, para que les diera su coeficiente de aceleración sísmica, por fuerza tenían que dar la profundidad del macizo resistente o rocoso sano y con ese ya podía sacar un coeficiente de aceleración sísmico. Complicaba mucho para este análisis porque a final de cuentas pues, desconocíamos a qué profundidad estaba. Creo que en la actualidad le hicieron algunas modificaciones al pródisis y ya pueden utilizar el pródisis para obtener el coeficiente de aceleración sísmica de cualquier punto de la República Mexicana sin necesidad de conocer la profundidad del estrato resistente. Entonces, pueden utilizar el pródisis o pueden utilizar esta imagen. A final de cuentas, la idea es que ustedes ubiquen en dónde está su presa, ¿sí? Establezcan que si pertenece al grupo A, al grupo B, al C, al D, etcétera, pues escojan el coeficiente sísmico para un tipo de terreno 1, 2 o 3, estableciendo que ustedes no van a poner, por ejemplo, la presa en una zona del lago,
o una zona muy poco resistente, sino que van a tratar de buscar un macizo resistente para el peso de la presa. Entonces, ahí utilizarán el tipo de terreno, utilizan el coeficiente sísmico y con ese calcularían la fuerza sísmica. Esta imagen que yo la bajé de internet, técnicamente la pueden encontrar en internet y pueden encontrar su tabla en internet. O pueden buscarla en lo que son los manuales el manual de acero Monterrey. Inclusive en su versión 2008 todavía trae esta imagen y trae los coeficientes y traen ahí todos los datos, ¿no? Algunos manuales, por ejemplo, de construcciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se le llaman InfoRed, InfoRed, ¿sí? También ahí viene esta imagen, ¿sí? O como les digo, pueden basarlo en el pródisis de Comisión Federal de Electricidad, lo que les sea más conveniente, más fácil y más rápido para obtener su coeficiente sísmico. Nada más que sí les pido que lo reporten directamente en el proyecto, o sea, no nada más escojan el coeficiente sísmico, sino díganme en esta imagen, pues dónde se encuentra la presa, cuál es el coeficiente sísmico que se tomó y por qué se tomó. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No creo que no, profe. Yo sí tengo dos preguntas, profe. A ver, Alan. ¿El nivel de la superficie libre del agua va a ser hasta la corona? Sí, hasta arriba de la presa. Eh, por ejemplo, eh, el problema de la presa Oroville, que empezó a derramar por todos los vertedores y se dañaron todos los vertedores, estuvo a centímetros de que se derramara por la corona. Entonces, no estamos absueltos de que pudiera llegar a pasar una situación así. Entonces, calculamos, digamos, que el triángulo de presiones hasta la corona, como parte de que si llegara a haber algún oleaje o alguna situación de ese tipo, pues la presión sea completa en esa parte de la corona. Ah, ok. La base, igual la base lo vamos a calcular aquí, ¿no? O se propone. La base de sí, esto que estamos viendo ahorita es el preámbulo para poder calcular la base de la presa. ¿Y qué peso específico ocupamos del concreto para nuestro proyecto? Tú lo tienes que escoger, pero sobre el peso específico de concreto compactado con rodillo, que es lo que estamos utilizando actualmente para construir presas. Tú escoge el peso específico de ese concreto compactado con rodillo y lo presentas para tu proyecto. Pero no pesa lo que un concreto normal. Nada más acuérdense de eso. Ok, profe, gracias. Sale. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? No, por el momento no, profe. Ok. Entonces, ya están viendo esta imagen. Estamos viendo el Word. Sí. Es el cálculo para la estabilidad de la presa Sí, para deslizamiento. sí. Cópienlo, por favor.
Avisan cuando ya lo tengan. Listo, profe. Muy bien. En este caso, digamos que el coeficiente de seguridad que nosotros tenemos que obtener al deslizamiento, ¿sí? Se procura que sea mayor a 2. Sin embargo, es difícil cuando los materiales que nosotros estamos utilizando pueden ser granulares y de alguna manera reducen en algún momento parte de lo de su cohesión y parte de lo de la fricción que se pueda dar. De ahí nacen los dentellones. Los dentellones, digamos que son las estructuras de, ahorita voy a poner por ejemplo, esta parte de acá abajo, esta parte de acá, estos dentellones son los que finalmente hacemos el empotramiento en el suelo para que la presa trate de no deslizarse, ¿sí? Porque la fuerza de fricción no nos va a dar la capacidad para retener todo el esfuerzo de un sismo o todo el esfuerzo de la unión del sismo con el empuje hidrostático. Entonces, los dentellones son la sección que nosotros definimos para el empotramiento de la presa y evitar el deslizamiento. Sin embargo, bueno, la idea es que en esta ecuación nosotros podamos también hacer intervenir parte de esos esfuerzos de los dentellones para evitar el deslizamiento de la presa. En este caso, ustedes se deben de acordar que, por ejemplo, nosotros en dinámica calculamos la fuerza de fricción como el coeficiente de fricción que se aplica por la fuerza normal. Y en este caso, aquí lo estamos definiendo como esta F, que sería el coeficiente de fricción, por la sumatoria de todas las fuerzas verticales, no normales, sino todas las fuerzas verticales que se están presentando. No se incluyen las fuerzas horizontales, simplemente aquí el coeficiente de fricción por las fuerzas verticales, pues nos va a dar una relación. Esto lo tenemos que sumar junto con la cohesión que se está dando en las partículas hacia el concreto por el área en contacto que tenemos de la base de la presa, que sería el ancho B
por 1 metro de ancho, ¿sí? Y esto entre el factor de todas las fuerzas horizontales que se están dando, que sería el empuje hidrostático y la fuerza sísmica. Al manejar ya esta relación de fuerzas, digamos, que se oponen al movimiento contra las fuerzas que están tratando de quitar un equilibrio a la presa, pues nos va a dar una relación que es un coeficiente de seguridad al deslizamiento, ¿sí? Con este coeficiente de seguridad al deslizamiento, si yo lo manejo de 1.5 a 2 sin ningún problema, prácticamente no es necesario que le haga dentellones a la presa. Pero si baja de 1.5, lo ideal es que le pongamos dentellones a la presa para que tengamos ese empotramiento y no suframos el deslizamiento que se esté dando por las fuerzas dinámicas y las fuerzas de sismo. ¿Ok? ¿Alguna duda o alguna pregunta en este aspecto? ¿Y las dimensiones del dentellón cómo se determinan? Al igual que con que lo determinas en una trave, por así decirlo. Si tú vamos a establecer, si tus fuerzas de fricción valen 5 y los empujes y el sismo valen 10, pues tú tienes que agarrar las otras 5 toneladas de alguna manera. Entonces tienes que crear un, digamos, mogote de concreto que tenga el ancho tal que te aguante esas 5 toneladas a corte, ¿sí? A corte directo concreto, para que cuando tú lo instales, la suma de esas 5 toneladas que tienes al corte del concreto, más la fuerza de fricción y las cohesiones en la base, te sumen las 10 y ya prácticamente quedes en equilibrio. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Es igual que si calcularas el cortante en una viga. ¿Alguna otra duda o pregunta? El En lo que valor de hemos visto, dime, creo yo en que el valor de ese lo obtenemos de alguna tabla o es en específico del material que tengamos. ¿cuál valor, perdón? Cuestión para presas de concreto en suelo rocoso. Sí, ahí te lo define también, que es el coeficiente de fricción para entre el concreto y la roca. Sí, pero el compañero lo que se refiere es a qué valor adopta esa variable. Porque es diferente al F, ¿no? Que tenemos abajo y que nos da unos rangos. No es el mismo, ¿no? Ok, O sea, F y F de arriba son las características del suelo, ¿no? pues sí, es lo que te comento, o sea, nada más uno está multiplicado por la fuerza y el otro está multiplicado por el área, Ah, ok, sí, 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 ya vi. ¿sí? Pero finalmente esas dos sumas te van a dar las fuerzas restrictivas al movimiento horizontal. Ahora, Oye, si quisiera ser más específico, tendríamos que ir al lugar, por así decirlo, poner una placa de concreto y sacar algunas pruebas de movimiento para poder establecer esa adherencia o esa cohesión que al final de cuentas no va a cambiar mucho de la fricción que se está dando. Entonces, pero ya sería muy específico del lugar o pedirle a los ingenieros en mecánica del suelo, pues que te den toda la cohesión que se pueda dar en el concreto y las partículas en alguna prueba que se hiciera como tipo triaxial, ¿no? Para que ahí sacaran la cohesión que se da entre el concreto y esas partículas. Pero vuelvo a lo mismo, ya necesitarías pruebas más físicas que ahorita, que es un proyecto que estamos haciendo de alguna manera como para evaluar la situación y sacar volúmenes y sacar costos. Ya la afinada la hacemos cuando ya tengamos el visto bueno de la creación del proyecto. ok, gracias. Sí, pues nada.
¿Alguna otra duda o pregunta? Entonces, solo para rectificar lo que dijo el compañero, el valor de F y G para este caso, o como ejercicio, ¿van a ser iguales en ambos casos? Sí, ahorita sí. Sí, lo vamos a manejar así. Sale. ¿Alguna otra duda? Sale, si no tienen ninguna otra duda, pues nos vemos en la próxima clase. Está bien, profe. Sale, profe. Gracias. Nos Gracias, profe. vemos. Buenas Gracias, profe. tardes, hasta luego. Hasta luego. Bye.